En la imponente Ciudad de México, donde los rascacielos rozaban las nubes y el lujo convivía con la desesperanza, Sebastián Montero, un magnate implacable y arrogante, miraba con desdén a la mujer que tenía frente a él. Su traje de diseñador impecable, su reloj suizo brillando bajo la luz del ventanal y su postura altiva reflejaban el poder que ostentaba. Su rostro, cincelado por la perfección, no mostraba ni una pizca de emoción, solo frialdad y desprecio. Al otro lado de la lujosa oficina, Camila Ortega se mantenía firme, aunque su corazón latía con fuerza dentro de su pecho. Sus manos temblaban ligeramente, pero se negaba a demostrar debilidad ante aquel hombre que una vez la había llenado de promesas vacías. Su vestido sencillo, comprado con esfuerzo, contrastaba con la opulencia que la rodeaba. Sin embargo, su belleza natural, con sus ojos expresivos y su cabello largo cayendo en suaves ondas, eclipsaba cualquier lujo. El ambiente se tornaba pesado, cargado de una tensión insoportable. La ciudad rugía a lo lejos, pero dentro de esas cuatro paredes solo existía el resentimiento. Camila había irrumpido en la oficina de Sebastián con la esperanza de encontrar algo de humanidad en él, pero al ver la indiferencia en su mirada, supo que solo encontraría soberbia. Las luces de la oficina brillaban sobre el suelo de mármol, reflejando el abismo que separaba sus mundos. Camila recordó los momentos en que Sebastián la había mirado con deseo, con pasión ardiente, cuando sus caricias parecían promesas de eternidad. Pero ahora, en sus ojos, solo había frialdad, como si nunca hubiera significado nada para él. Sin embargo, lo que Sebastián ignoraba era que Camila no solo había venido a reclamar dignidad, sino que guardaba un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Un secreto que latía dentro de su pecho como una bomba de tiempo. El silencio fue interrumpido por el sonido de la ciudad, los claxones y murmullos que parecían burlarse de la escena. Sebastián, con su característico desdén, la miró como si fuera una molestia más en su vida perfecta. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Los ojos de Camila, brillantes y llenos de un dolor contenido, escudriñaron el rostro de Sebastián, buscando alguna fisura en su armadura de arrogancia. Pero él permanecía impasible, como si todo lo que había compartido con ella no significara más que un error pasajero. La hostilidad entre ambos llenaba la lujosa oficina, convirtiendo cada segundo en una tortura silenciosa. Sebastián cruzó los brazos, recargándose con indiferencia en su escritorio de caoba. Era un hombre que había aprendido a desconfiar, a no dejarse llevar por sentimentalismos baratos. Había crecido en un mundo donde los negocios lo eran todo, y donde el amor solo era una distracción que debilitaba a los hombres poderosos. Miró a Camila con una mezcla de aburrimiento y desdén, como si su mera presencia le resultara una pérdida de tiempo. Pero entonces el pasado lo golpeó con la fuerza de un huracán. Camila, con su risa dulce y su piel iluminada por la luz de la luna, bailando descalza en la arena de una playa privada. Camila entre sus brazos, con sus labios rozando los suyos en un beso lleno de promesas susurradas. Camila mirándolo con devoción, como si él fuera su mundo entero. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10.000 suscriptores. ¡Únete! Sacudió la cabeza, molesto por la avalancha de recuerdos. Había sido un error. Todo aquello había sido un error. Un desliz, un capricho pasajero, nada más. Pero Camila no había venido a revivir el pasado. No había vuelto a su vida para pedir limosnas de cariño. Había venido porque no podía seguir ocultando la verdad, porque cargar sola con su secreto se había vuelto un peso insoportable. El viento que entraba por los ventanales sacudía levemente las cortinas de seda.
Camila apretó los puños y se obligó a mantener la voz firme, aunque su alma temblaba. Sebastián. Él levantó una ceja, impaciente, esperando que terminara de hablar. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra más, la puerta se abrió de golpe. Una figura femenina irrumpió en la oficina con la confianza de quien sabe que pertenece allí. Victoria Santamaría, la mujer perfecta, la socialité más envidiada de la ciudad, la prometida del hombre que alguna vez le juró amor eterno a Camila. Su perfume caro impregnó el ambiente, y su sonrisa, afilada como una daga, se clavó directo en el corazón de Camila. El aire en la oficina de Sebastián se volvió espeso, cargado de una tensión casi asfixiante. Camila sintió que el tiempo se detenía en el instante en que Victoria Santamaría cruzó la puerta con su impecable porte de mujer poderosa. La luz que entraba por los ventanales iluminó su vestido entallado de diseñador, resaltando su figura esbelta, sus joyas relucientes y su mirada llena de arrogancia. Todo en ella gritaba perfección, dominio, seguridad. Era la imagen exacta de la mujer que pertenecía al mundo de Sebastián, la mujer que él necesitaba a su lado para mantener intacta su reputación. Camila sintió un nudo en la garganta, pero se negó a bajar la mirada. No después de todo lo que había vivido, no después de haber amado a Sebastián con cada fibra de su ser, solo para ser desechada como un error insignificante. Sebastián, por su parte, parecía inmutable, como si la inesperada llegada de Victoria no lo tomara por sorpresa. Solo deslizó una mirada fugaz hacia Camila, una mirada que para ella resultó un cruel recordatorio de lo lejos que estaban ahora el uno del otro. Victoria avanzó con pasos medidos, sus tacones resonando sobre el mármol con una elegancia ensayada. Sus labios pintados de rojo dibujaron una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Amor», pronunció con voz aterciopelada, acercándose a Sebastián con la naturalidad de quien sabe que le pertenece. Sebastián le ofreció su mano con indiferencia, pero ella, sin importarle la frialdad en su gesto, se aferró a su brazo con posesión. Entonces giró la cabeza hacia Camila, como si apenas notara su presencia, como si fuera un simple detalle fuera de lugar en un espacio que no le correspondía. «No sabía que tenías visita», comentó con una dulzura envenenada. «Espero no estar interrumpiendo nada importante». La burla en sus palabras era evidente. Camila sintió el golpe, pero se negó a dar un paso atrás. No iba a permitir que la humillaran, no otra vez. Respiró hondo, obligándose a mantenerse firme. Sebastián no hacía nada, no decía nada, solo observaba la escena con la misma indiferencia con la que había visto todo lo que alguna vez sintió por ella desmoronarse. Camila tragó su orgullo y con voz serena respondió: «No te preocupes, ya me iba», y lo dijo con la dignidad de quien se sabe herida pero jamás derrotada. Victoria le dedicó una sonrisa apenas perceptible, satisfecha. Sebastián, en cambio, no reaccionó. No la detuvo, no pronunció su nombre, no hizo nada. Camila sintió una punzada en el pecho. Una última esperanza se había roto en su interior. Dio media vuelta y salió de la oficina con pasos apresurados, sintiendo cómo la realidad la golpeaba con fuerza. No había venido para buscar el amor de Sebastián. No, había venido porque tenía derecho a hacerlo, porque el hijo que llevaba en su vientre también era suyo. Pero después de ese encuentro, después de la frialdad con la que él la había tratado, una certeza se afianzó en su mente. Jamás le revelaría la verdad. Las calles de la Ciudad de México parecían un torbellino de luces y sombras, mientras Camila caminaba sin rumbo fijo. El aire de la noche le revolvía el cabello, pero no lograba disipar el ardor que sentía en la garganta. Había salido de aquel rascacielos con el corazón hecho pedazos,
con la certeza de que Sebastián nunca cambiaría, de que para él no era más que un recuerdo insignificante, un error del pasado. El tráfico rugía a su alrededor. Autos de lujo pasaban a toda velocidad, indiferentes a su angustia. Caminaba con pasos apresurados, sintiendo que con cada metro que se alejaba de la empresa, se alejaba también de la última pizca de esperanza que le quedaba. Su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. La escena en la oficina se repetía en su mente una y otra vez. Victoria Santamaría, con su elegancia arrogante, aferrada al brazo de Sebastián como si lo poseyera. Sebastián, con esa mirada fría, incapaz de demostrar el más mínimo rastro de emoción. Ella, humillada, desplazada, reducida a nada, se detuvo en la acera, cerrando los ojos con fuerza. No iba a llorar, no lo haría, no otra vez. Pero su cuerpo la traicionó. Un sollozo escapó de sus labios y sin darse cuenta, sus piernas temblaron. Se apoyó contra un poste, sintiendo que el mundo giraba demasiado rápido a su alrededor. «Tranquila, tranquila», susurró para sí misma, presionando una mano sobre su vientre, porque dentro de ella no estaba sola, no podía permitirse el lujo de derrumbarse. No ahora. Respiró hondo y siguió caminando, con el único pensamiento de llegar a casa. Después de unos minutos, llegó al modesto edificio donde vivía. La fachada estaba desgastada, con grietas que contaban la historia de años de abandono. Subió las escaleras, evitando mirar a los vecinos que se asomaban con curiosidad tras las cortinas. No necesitaba más preguntas, más compasión disfrazada de interés. Cuando finalmente entró a su pequeño apartamento, cerró la puerta con llave y apoyó la espalda contra ella, exhalando con pesadez. La sala era pequeña, pero acogedora. Muebles sencillos, fotografías enmarcadas con recuerdos felices, una lámpara de pie que parpadeaba de vez en cuando, recordándole que debía llamar al electricista. Todo en ese lugar era humilde, pero era suyo, era su refugio. Pero la soledad la golpeó con más fuerza que nunca. Se dejó caer en el viejo sillón, abrazando sus rodillas. La idea de haber enfrentado a Sebastián y recibir solo desprecio a cambio le revolvía el alma. Había imaginado muchas posibilidades antes de verlo, pero en ninguna de ellas había esperado encontrarlo tan inalcanzable, tan indiferente. Ni siquiera la sombra de lo que una vez fueron. El silencio del departamento fue interrumpido por un golpeteo en la puerta. Camila se sobresaltó. Su corazón dio un brinco, sin razón aparente, como si una parte de ella aún esperara que Sebastián la hubiera seguido, que hubiera cambiado de opinión. Pero descartó esa idea de inmediato. No era su estilo. Sebastián Montero no corría detrás de nadie. Se levantó con cautela y abrió la puerta. Del otro lado, con una expresión mezcla de preocupación y ternura, estaba Ángela, su mejor amiga. «Te vi llegar y supe que algo estaba mal», dijo, entrando sin esperar invitación. «Fuiste a verlo, ¿verdad?» Camila bajó la mirada. No necesitaba responder. Ángela la conocía demasiado bien. Su amiga suspiró y tomó sus manos con suavidad. ¿Valió la pena? Camila sintió un nudo en la garganta. Pensó en todo lo que había ocurrido, en la frialdad de Sebastián, en la humillación de Victoria, en la soledad que la envolvía ahora. Negó con la cabeza. No había valido la pena. Camila despertó con los primeros rayos del sol, filtrándose por la cortina delgada de su habitación. Su cuerpo se sentía pesado, como si la noche anterior la hubiera drenado por completo. Se quedó acostada unos segundos, mirando el techo desgastado, escuchando el murmullo lejano de la ciudad que nunca dormía. El día anterior seguía fresco en su mente como una herida recién abierta. Sebastián, su mirada de hielo, la presencia sofocante de Victoria,
Todo había sido un recordatorio brutal de lo poco que le importaba a aquel hombre que una vez había jurado amarla. Giró lentamente en la cama y con un gesto automático acarició su vientre aún plano. Había pasado meses ocultando la verdad, guardando ese secreto como si fuera un tesoro prohibido. Había llorado en silencio, había enfrentado miedos que nunca imaginó tener, pero aún así había seguido adelante. Ese bebé era suyo y lo amaría con todo su corazón, sin importar si Sebastián lo sabía o no. Se incorporó con esfuerzo, sintiendo una punzada de cansancio en su cuerpo. La vida no le daba tregua, pero no tenía tiempo para autocompasión. Debía levantarse, seguir adelante. Se dirigió al pequeño baño y dejó que el agua fría de la regadera despejara sus pensamientos. Cuando salió, se vistió con la ropa más cómoda que encontró y recogió su cabello en una trenza descuidada. El aroma a café recién hecho llegó hasta su habitación. Ángela, como siempre, se adelantaba a su angustia y le ofrecía un pequeño respiro en medio del caos. «¡Buenos días!», saludó su amiga cuando Camila apareció en la cocina, su voz cargada de esa dulzura que siempre la reconfortaba. Camila se sentó a la mesa con un suspiro y tomó la taza que Ángela le ofrecía. Apretó el borde de la cerámica caliente entre sus manos, buscando consuelo en el calor. «¿Dormiste algo?», preguntó Ángela, observándola con atención. Camila no respondió de inmediato. En realidad, no había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Sebastián aparecía en su mente, recordándole lo poco que significaba para él. «Más o menos», murmuró finalmente. «Pero no importa. Hay cosas más importantes en las que pensar». Ángela la miró con escepticismo. «¿Qué vas a hacer ahora?». Esa era la pregunta que la atormentaba desde la noche anterior. ¿Qué iba a hacer? ¿Seguiría escondiendo la verdad? ¿Criaría a su hijo en la sombra sin que Sebastián supiera de su existencia? Pensar en ello le producía un nudo en el estómago. Sabía que Sebastián tenía derecho a saber, pero ¿qué pasaría si se enteraba? ¿Intentaría arrebatarle a su hijo? ¿Lo despreciaría como la había despreciado a ella? Se mordió el labio con nerviosismo. «No lo sé», susurró con honestidad, «pero tengo que tomar una decisión pronto». Ángela la observó con tristeza, pero no insistió. Sabía que Camila tenía que enfrentar esto a su manera. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Ambas mujeres intercambiaron miradas. No esperaban visitas. Camila se levantó con cautela y abrió. El rostro de su casera, una mujer robusta de expresión severa, apareció en el umbral. «Señorita Ortega», dijo con voz fría, «necesito hablar con usted». Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. No tenía un buen presentimiento. El peso de la incertidumbre cayó sobre los hombros de Camila como una losa mientras sostenía la puerta abierta. La casera, una mujer de rostro endurecido por los años y la desconfianza, la observaba con una mirada afilada, como si ya hubiera dictado una sentencia en su contra. Dentro del departamento, Ángela se levantó con el ceño fruncido, sintiendo la tensión en el ambiente. No era la primera vez que esa mujer aparecía con malas noticias. Camila tragó saliva y, sin rodeos, preguntó, «¿De qué se trata?». La casera suspiró con impaciencia, cruzando los brazos. «Ya sabe de qué se trata, señorita Ortega. Lleva 2 meses de renta atrasada y no puedo seguir esperando. O paga en las próximas 48 horas o tendrá que desalojar». El golpe de aquellas palabras cayó sobre Camila como un balde de agua helada. Aunque ya lo sospechaba, escucharlo en voz alta lo hacía más real, más cruel. Su mente comenzó a girar en espiral. 2 meses. 2 meses en los que había priorizado consultas médicas, vitaminas, comida saludable para su bebé. Cada centavo que había ganado en su trabajo había sido para garantizar el bienestar de su hijo. Y ahora
Ahora se encontraba al borde de la desesperación. Ángela se acercó de inmediato. Por favor, ¿puede darnos más tiempo? Camila ha tenido algunos problemas, pero le pagará. Solo necesita un poco más de plazo. La casera resopló, harta de las excusas. No puedo dar más plazos. Ya he sido demasiado paciente. Lo siento, pero si no veo el dinero en 2 días, tendrán que irse. Y sin más, giró sobre sus talones y desapareció por el pasillo, dejando tras de sí un silencio cargado de angustia. Camila sintió que su cuerpo se debilitaba. ¿Cómo iba a conseguir tanto dinero en tan poco tiempo? Se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Todo se derrumbaba al mismo tiempo. La humillación de Sebastián, la incertidumbre sobre su embarazo y ahora la amenaza de quedarse sin un techo donde vivir. Ángela se sentó a su lado y le tomó las manos con suavidad. No estás sola, Camila. Vamos a encontrar una solución. Pero Camila no estaba tan segura. La desesperación se aferró a su pecho como un puño invisible. No podía volver a casa de sus padres. No después de la manera en que su madre la había tratado cuando se enteró de su embarazo. No después de que su propio padre le diera la espalda. Se levantó de golpe, sintiendo la necesidad de moverse, de hacer algo. No podía permitirse el lujo de quedarse quieta. «Voy a trabajar horas extras en la cafetería», dijo con decisión. «Tal vez pueda conseguir algún adelanto». Ángela no parecía convencida. «No puedes forzarte tanto, Camila. Estás embarazada». Pero Camila no tenía otra opción. Salió del apartamento con pasos rápidos, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Debía conseguir el dinero. Y si eso significaba sacrificar su cuerpo y su descanso, lo haría. Las luces de la ciudad titilaban como estrellas artificiales mientras Camila caminaba apresurada por las aceras desgastadas. El aire nocturno traía consigo el aroma del asfalto húmedo, de comida callejera, de vida. Pero en su interior todo era caos. Había pasado la tarde en la cafetería donde trabajaba, intentando conseguir más horas, rogando por un adelanto de sueldo. Nada había funcionado. Su jefe, un hombre avaro y sin escrúpulos, le dejó claro que no regalaría ni un solo peso. Si quería más dinero, tendría que hacer más turnos, sin importar su estado, sin importar que dentro de ella creciera una vida. Ahora, con el cuerpo adolorido y la mente nublada, se preguntaba cómo iba a salir de esa situación. Sus pensamientos se interrumpieron cuando llegó a la entrada de su edificio. Pero algo no estaba bien. Un auto negro, de cristales polarizados, estaba estacionado justo en la acera. El tipo de auto que no pertenece a barrios como el suyo. Su pulso se aceleró. No tenía enemigos, no tenía deudas con nadie, excepto con la casera. Entonces, ¿quién la esperaba en un auto de lujo frente a su casa? Con el corazón golpeando contra su pecho, se acercó con cautela. La puerta trasera del vehículo se abrió lentamente, revelando a un hombre de traje oscuro, con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa que destilaba peligro. Javier Montiel. Un escalofrío recorrió la espalda de Camila. Sabía quién era. Todo el mundo lo sabía. Javier Montiel no era solo un empresario, era un hombre con conexiones en los lugares más turbios de la ciudad. Un hombre que conseguía lo que quería, sin importar el precio. «Señorita Ortega», dijo con voz melosa, «¿puedo ofrecerle 1 minuto de su tiempo?» Camila tragó saliva. Nada bueno podía salir de esa conversación, pero no tenía opciones. Con pasos tensos se acercó y, sin subirse al auto, se inclinó levemente para mirarlo a los ojos. «¿Qué quiere?» Javier sonrió con calma, como si la desesperación ajena le divirtiera. «Un pajarito me contó que necesitas dinero, urgentemente». La sangre de Camila se heló. ¿Cómo demonios lo sabía?
No sé de qué habla, respondió con la mejor firmeza que pudo fingir. Javier chasqueó la lengua con falsa decepción. Vamos, Camila, no subestimes mi capacidad de obtener información. Sé que te quedan 2 días antes de que te echen a la calle, y yo podría solucionar tu problema con un solo movimiento. El aire pareció desaparecer. Era una trampa, lo sabía. Nada en esta vida era gratis, mucho menos si venía de un hombre como él. ¿A cambio de qué?, preguntó en un hilo de voz. Javier la miró con satisfacción. Sabía que había captado su atención. Solo un favor, nada ilegal, nada peligroso. Solo quiero que trabajes para mí por un tiempo. Necesito a alguien con tu talento. Camila sintió un escalofrío. No entiendo. Javier inclinó la cabeza, observándola como si analizara cada detalle de su rostro. Necesito una mujer inteligente, discreta y bonita. Sonrió de lado. Un cliente importante necesita compañía para ciertos eventos, alguien que cause buena impresión, que sepa comportarse en sociedad. ¿Y tú? Tienes justo lo que necesito. La náusea subió por la garganta de Camila. Sabía exactamente a qué se refería. No era un simple trabajo, era una jaula disfrazada de oportunidad. Retrocedió un paso, negando con la cabeza. No estoy interesada. Javier suspiró, como si hubiera esperado esa respuesta. No te apresures a decidir, Camila. No quiero verte en la calle, embarazada, sin dinero, sin ayuda. Solo piénsalo. El auto arrancó suavemente y se perdió en la oscuridad de la calle. Camila se quedó ahí, paralizada, sintiendo que la desesperación la envolvía como un manto. Sabía que no debía aceptar, sabía que no debía siquiera considerar la oferta, pero ¿qué otra opción tenía? Camila se quedó inmóvil en la acera, viendo cómo las luces traseras del auto de Javier Montiel desaparecían en la oscuridad de la calle. El eco de su voz aún resonaba en su cabeza, cada palabra impregnada de veneno disfrazado de oportunidad. Solo un favor, nada peligroso. Mentira. Todo en ese hombre era peligroso. Un escalofrío le recorrió la piel. ¿Cómo sabía tanto sobre su vida? ¿Cómo se había enterado de su situación, de su necesidad desesperada de dinero? Se abrazó a sí misma y subió las escaleras a su apartamento con pasos rápidos. La desesperación se aferraba a su pecho como un peso insoportable. Cuando entró, Ángela seguía en la sala, con el ceño fruncido, evidentemente preocupada. ¿Quién era?, preguntó de inmediato, incorporándose del sofá. Camila cerró la puerta con un suspiro tembloroso. No quería hablar de eso. No quería poner en palabras la oferta que acababa de recibir, porque si lo hacía, si lo decía en voz alta, la realidad de su situación se volvería aún más insoportable. «Nadie importante», murmuró, evitando la mirada inquisitiva de su amiga. Pero Ángela la conocía demasiado bien como para aceptar esa respuesta. «No me mientas, Camila. Te conozco. Algo pasó». Camila se llevó las manos al rostro, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos. «No puedo más, Ángela», susurró con voz rota. «No puedo con todo esto». El nudo en su garganta se hizo más grande. Ángela corrió a abrazarla, sosteniéndola con firmeza. «Shh, no estás sola. ¿Me oyes? Vamos a encontrar una solución». Pero, ¿y si no la había? Porque la verdad era una sola. El tiempo se agotaba. Tenía 2 días, solo 2 días para conseguir el dinero o perdería su hogar. Y la única oferta que tenía sobre la mesa era la de un hombre que representaba todo lo que ella siempre había temido. La noche fue larga y tortuosa. Camila se revolvió en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Su mente no dejaba de repasar las mismas preguntas, las mismas dudas, las mismas angustias. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Sebastián. Sebastián, el hombre que la había amado y después la había despreciado, el padre de su hijo.
el único que podría ayudarla realmente. Pero pedirle ayuda era humillarse aún más, y él ya había demostrado que no le importaba. La primera luz del alba se filtró por la ventana cuando finalmente tomó una decisión. Se levantó con determinación y buscó su teléfono. No podía permitir que su orgullo la hundiera. Abrió su lista de contactos y buscó un número que jamás pensó que volvería a marcar. Con el pulso acelerado y el corazón golpeando contra su pecho, presionó el botón de llamada. El tono sonó una vez, 2 veces, 3, y entonces una voz fría y autoritaria contestó al otro lado de la línea. Sebastián Montero. Camila cerró los ojos conteniendo el aliento. Era ahora o nunca. El silencio que siguió a la voz de Sebastián Montero fue tan espeso que Camila sintió que el aire se volvía irrespirable. Sus dedos temblaban alrededor del teléfono, y por un momento pensó en colgar, en fingir que esa llamada nunca había sucedido. Pero no podía. Había cruzado una línea. Había escogido humillarse antes que rendirse. Sebastián esperó unos segundos antes de hablar de nuevo, su voz baja y llena de impaciencia. ¿Quién es? Camila tragó saliva. Cerró los ojos y se obligó a responder. Soy yo, Camila. El otro lado de la línea se sumió en un silencio absoluto. Un silencio que no presagiaba nada bueno. Cuando Sebastián volvió a hablar, su tono había cambiado. Ya no sonaba impaciente. Ahora sonaba frío, cortante, distante. No esperaba volver a saber de ti. Sus palabras fueron como un golpe en el pecho. Camila apretó el teléfono con más fuerza, tratando de ignorar el temblor en sus manos. Necesito hablar contigo, dijo en un hilo de voz. Es importante. Sebastián soltó una risa seca, sin rastro de humor. Déjame adivinar. Necesitas dinero. La humillación la golpeó de lleno. Era exactamente lo que estaba haciendo. Pero escucharlo decirlo en voz alta, con esa dureza en su tono, la hizo sentir diminuta, como si no fuera más que una oportunista, una mujer que regresaba después de haber sido descartada solo para pedir limosnas. Sintió los ojos arder, pero se negó a derramar una lágrima. No quiero discutir por teléfono, dijo, forzándose a sonar firme. Solo dime si puedes verme o no. Hubo otro silencio. Camila imaginó a Sebastián en su lujosa oficina, con el ceño fruncido, la mandíbula tensa, sopesando su respuesta. Finalmente, él habló. Mañana, 8 de la mañana. En mi empresa. Y sin más, colgó. Camila dejó caer el teléfono sobre la mesa, sintiendo su corazón latir con violencia en su pecho. Lo había logrado. Sebastián aceptó verla. Pero, ¿a qué precio? El amanecer llegó más rápido de lo que esperaba. La noche anterior apenas había podido dormir, con el estómago revuelto de ansiedad. Ahora, parada frente al imponente rascacielos de Montero Corporation, sintió cómo el peso de los recuerdos la asfixiaba. Había estado allí antes. Había cruzado esas puertas con el corazón lleno de ilusiones, creyendo en un amor que nunca fue real. Pero esta vez no estaba allí por amor. Esta vez estaba allí porque no tenía otra opción. Ajustó la delgada chaqueta que llevaba puesta y respiró hondo antes de entrar. La recepcionista la miró con desdén apenas la vio. Reconocía esa mirada. Camila era una intrusa en ese mundo de lujo y poder. «Tengo una cita con el señor Montero», informó, intentando ignorar la incomodidad en su estómago. La mujer la estudió de arriba a abajo antes de asentir y hacer una llamada interna. «Puede subir. 20º piso». Camila agradeció en un murmullo y caminó hacia el elevador. Cada número que marcaba el panel digital mientras ascendía la hacía sentir más atrapada, más pequeña. Cuando las puertas se abrieron, el frío mármol y las grandes ventanas panorámicas de la oficina de Sebastián le recordaron cuán diferente era su mundo del suyo.
La secretaria la guió hasta una gran puerta doble de madera oscura y la abrió con un movimiento firme, y ahí estaba él, de pie, junto a los ventanales, con la ciudad extendiéndose bajo sus pies como si le perteneciera. Sebastián Montero. Camila sintió un nudo en la garganta. Su porte altivo, su traje impecable, su expresión dura e impenetrable. Era el mismo hombre al que había amado, pero ahora se sentía más inalcanzable que nunca. Él se giró lentamente y la miró. «Tienes 5 minutos», sentenció. Camila sintió un escalofrío recorrer su piel. Aquello no sería fácil. El aire en la oficina de Sebastián se sentía denso, casi irrespirable. Camila estaba de pie en el centro del despacho, con la espalda rígida, sintiendo el peso de la mirada de él, recorriéndola como una sentencia silenciosa. Al otro lado de la habitación, Sebastián cruzó los brazos sobre su pecho. Su expresión era inescrutable, pero sus ojos, oscuros como la noche, destilaban frialdad. No había rastro del hombre que alguna vez la miró con devoción. Camila tragó saliva. No podía dejarse intimidar. «Dijiste que tenía 5 minutos», comenzó, intentando sonar firme. «Así que iré directo al punto». Sebastián arqueó una ceja con evidente desinterés. Se inclinó levemente contra su escritorio de caoba y esperó sin apurarla, pero sin mostrar el más mínimo interés en facilitarle la conversación. Camila cerró las manos en puños, sintiendo sus uñas clavarse en la piel de su palma. «Necesito dinero». Sebastián soltó una risa baja, un sonido lleno de burla. «Por supuesto que lo necesitas», su voz goteaba sarcasmo. «No me sorprendería que hubieras llamado con este propósito. ¿Qué pasa, Camila? ¿Tus nuevos amantes no son tan generosos como esperabas?» El golpe de sus palabras fue tan cruel que Camila sintió cómo su rostro ardía de rabia. «No tienes derecho a hablarme así», espetó, conteniendo el temblor en su voz. «No tienes idea de lo que he pasado». Sebastián la miró con frialdad. «Tampoco me interesa». El veneno en sus palabras la lastimó más de lo que estaba dispuesta a admitir. Sebastián se alejó del escritorio y se acercó a ella con pasos pausados, estudiándola como si intentara descubrir qué la había llevado hasta ahí después de tanto tiempo. «Así que necesitas dinero», repitió lentamente con una sonrisa cínica. «¿Y qué esperas de mí, Camila? ¿Un acto de caridad? ¿Que me conmueva tu triste historia y te escriba un cheque sin hacer preguntas?» Camila sintió un nudo en la garganta. «No estoy aquí para mendigar». Él inclinó la cabeza con fingido interés. «Ah, ¿no? Porque desde donde yo estoy, parece exactamente eso». Cada palabra de Sebastián era un látigo contra su dignidad. «Te lo devolveré», insistió, esforzándose por mantener la compostura. «Solo es un préstamo». Sebastián rió de nuevo, esta vez con más fuerza. «¿Un préstamo? ¿Y con qué vas a pagarlo?» Camila abrió la boca para responder, pero no tenía una respuesta real. Sabía que no tenía cómo devolverle el dinero. Él lo sabía también, y lo disfrutaba. Sebastián suspiró, como si todo aquello le resultara una completa pérdida de tiempo. «Dime, Camila». Su tono se volvió más serio, más peligroso. «¿Qué tan desesperada estás?» Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. Él la miró fijamente, como si estuviera esperando que admitiera la verdad, que confesara hasta qué punto estaba dispuesta a llegar. «Lo suficiente», admitió en un hilo de voz. Sebastián sonrió con satisfacción. La tenía exactamente donde quería. «Entonces, hagamos un trato». Camila se tensó. «¿Qué clase de trato?» Sebastián caminó lentamente de regreso a su escritorio, tomó asiento en su gran silla de cuero y la miró con aire de superioridad. «Trabajo para ti». El corazón de Camila dio un vuelco. «¿Qué?» Sebastián se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio.
Necesito una asistente personal, alguien que atienda mis asuntos, maneje mi agenda y, sobre todo, me demuestre que realmente está dispuesta a hacer lo necesario para salir adelante. Camila sintió que su mundo se tambaleaba. Trabajar para Sebastián, estar bajo su control todos los días, soportar su desprecio, su frialdad, su indiferencia. No, no puedo, murmuró retrocediendo un paso. Sebastián alzó una ceja. Entonces no necesitas tanto el dinero. Camila sintió las lágrimas arder en sus ojos. No era justo, pero la realidad la golpeó con fuerza. No tenía otra opción. Está bien, susurró sin levantar la mirada. Acepto. Sebastián sonrió, triunfante. Perfecto. Comienzas mañana. Y con esa última sentencia, Sebastián Montero la encadenó a su infierno personal. El reloj marcaba las 7 de la mañana cuando Camila cruzó las puertas de Montero Corporation, el imponente rascacielos que ahora representaba su nueva prisión. La sensación de ahogo la golpeó en cuanto puso un pie dentro del vestíbulo de mármol pulido. No era solo un edificio de oficinas, era el dominio de Sebastián Montero. El eco de sus tacones resonaba en el amplio espacio mientras caminaba hacia la recepción, sintiéndose fuera de lugar, invadida por una oleada de recuerdos dolorosos. Había estado ahí antes, cuando aún creía en el amor de Sebastián, cuando aún pensaba que para él era algo más que un capricho pasajero. Pero ahora su papel era otro. No era su amante, no era su amor. Era su empleada. Apretó los puños, repitiéndose una y otra vez que estaba haciendo esto por su bebé. No por él. Nunca por él. Cuando llegó al escritorio de la recepcionista, la misma mujer que el día anterior la había mirado con desdén, la observó con aún más desprecio. Como si no pudiera entender cómo alguien como Camila había logrado entrar en ese mundo. «El señor Montero la espera en su oficina», dijo con frialdad, sin molestarse en disimular su desagrado. Camila asintió sin responder y se dirigió al elevador. Cada paso que daba la acercaba más a su condena. Las puertas del elevador se abrieron en el 20º piso. El amplio pasillo estaba decorado con muebles minimalistas y obras de arte costosas, reflejo del poder y la frialdad de su dueño. La gran puerta de madera oscura al fondo parecía más un muro infranqueable que una entrada a una oficina. Era el umbral entre su dignidad y su desesperación. Inspiró profundamente y golpeó la puerta. «Adelante». La voz de Sebastián retumbó en el silencio, firme, controlada, sin emoción alguna. Camila giró la manija y entró. Sebastián estaba de espaldas a ella, observando la ciudad desde los ventanales que cubrían toda la pared. Parecía un rey en su trono, contemplando el imperio que había construido. No se giró de inmediato, la ignoró por varios segundos. Camila apretó los labios, sintiendo la humillación arderle en el pecho. Finalmente, él habló, sin molestarse en mirarla. «Llegas puntual. Me sorprende». Camila sintió como su mandíbula se tensaba, pero se negó a darle el placer de verla reaccionar. Sebastián se giró lentamente, su mirada recorriéndola de arriba a abajo. No con deseo, no con admiración, solo con cálculo. «Empezarás con tareas básicas, manejar mi agenda, filtrar mis llamadas, asegurarte de que todo en esta oficina funcione a la perfección. No quiero errores, Camila». Cada palabra era un recordatorio de quién tenía el control, de que él dictaba las reglas y ella solo debía obedecer. «¿Entendido?», preguntó cruzando los brazos. Camila asintió con la cabeza, con la boca seca. «Bien». Sebastián tomó asiento tras su gran escritorio. «Tu espacio de trabajo está afuera. Pregunta a mi secretaria cualquier cosa que necesites». Y con un gesto de su mano, la despidió como si no fuera más que otra empleada insignificante en su imperio.
Camila salió de la oficina con la piel ardiendo. El día apenas comenzaba y ya se sentía derrotada. Las horas transcurrieron lentas, pesadas. Camila intentó enfocarse en su trabajo, en memorizar cada detalle de la agenda de Sebastián, en responder correos con la formalidad exigida, en soportar las miradas de superioridad de sus compañeros. Pero todo era un tormento. Cada vez que alzaba la vista, veía su oficina al otro lado del pasillo. Una constante amenaza, una sombra que no la dejaba respirar. Al mediodía, recibió un mensaje en su computadora. Era de Sebastián. Entra a mi oficina. El estómago de Camila se revolvió. No esperaba volver a verlo tan pronto. Se puso de pie y caminó hasta la gran puerta de madera. Golpeó con suavidad. Entra. Sebastián estaba sentado, revisando documentos con expresión severa. Ni siquiera levantó la mirada cuando ella entró. Necesito que acompañes a mi prometida esta tarde. El aire pareció desaparecer de sus pulmones. ¿Qué? Sebastián finalmente la miró, apoyando los codos en el escritorio. Victoria tiene un evento de caridad. Quiere que alguien se encargue de los detalles logísticos y por alguna razón insiste en que seas tú. Victoria. El simple nombre le revolvió el estómago. Sebastián la observó con una sonrisa irónica. Espero que esto no sea un problema para ti. Camila sintió una furia sorda subir por su pecho. Claro que era un problema, pero no podía negarse. Apretó los puños y forzó una respuesta. No hay problema. Sebastián sonrió con burla. Había ganado otra vez. La tarde llegó más rápido de lo que Camila esperaba. Se encontró con Victoria Santamaría en el lobby de la empresa. La mujer, impecable como siempre, la miró con una mezcla de diversión y desprecio. Vaya, Camila, qué giro tan inesperado en tu vida. Su voz estaba cargada de veneno. De amante rechazada para la asistente de mi prometido. ¿Quién lo diría? Camila apretó los dientes, conteniendo la rabia. Estoy aquí para trabajar, señora Santamaría. Victoria soltó una risa baja y melodiosa. Por supuesto que sí, querida. Por supuesto que sí. Y con ese tono condescendiente, Victoria dejó claro que su verdadero trabajo no era organizar un evento, sino soportar la humillación de estar a su servicio. El sol de la tarde se filtraba a través de los ventanales del lujoso salón, donde se llevaría a cabo el evento benéfico de Victoria Santamaría. Camila permanecía de pie en un rincón discreto, con la libreta en mano y los nervios a flor de piel. Todo en aquel lugar exudaba riqueza y exclusividad. El mármol italiano relucía bajo los tacones de mujeres vestidas con trajes de alta costura, mientras los hombres conversaban con copas de vino en la mano, discutiendo inversiones y destinos exóticos para sus próximas vacaciones. Camila no pertenecía a ese mundo, nunca lo había hecho. Pero ahí estaba, sirviendo a la mujer que se había convertido en su peor pesadilla. Victoria, radiante en un vestido dorado que se ceñía a su esbelta figura, se movía entre los invitados con la gracia de una reina. Cada palabra que salía de sus labios era una melodía encantadora. Cada sonrisa una trampa cuidadosamente calculada. Ella sabía jugar el juego de la alta sociedad y lo jugaba a la perfección. Camila, en cambio, estaba relegada a las sombras, observando, organizando, asegurándose de que cada detalle del evento se cumpliera a la perfección. Era una simple empleada, un peón en el tablero de Victoria. Camila, querida, la voz melosa de Victoria la hizo sobresaltarse. Camila levantó la vista y se encontró con la mirada astuta de la mujer. «Necesito que me hagas un favor», dijo Victoria con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Acompaña a uno de los invitados especiales a su mesa». Camila asintió sin discutir. Sabía que la orden no era realmente una petición. Victoria hizo un gesto con la mano y, de entre la multitud,
apareció Javier Montiel. El mundo de Camila se sacudió en un segundo. El hombre que le había ofrecido dinero a cambio de un favor, ahora la observaba con una sonrisa ladina, como si su mera presencia confirmara que el destino la estaba empujando de nuevo hacia él. «Señor Montiel», logró decir, controlando su respiración. «Camila, qué sorpresa tan agradable», dijo Javier, recorriéndola con la mirada de una forma que la hizo sentir sucia. «No esperaba verte aquí, aunque supongo que era cuestión de tiempo antes de que aceptaras algún tipo de trato». Camila sintió la sangre hervirle en las venas. «Solo estoy trabajando», respondió con voz firme. Javier rió bajo, como si encontrara su intento de dignidad entretenido. «Eso es lo que todos dicen al principio». Victoria, disfrutando la escena, tomó un sorbo de su champán y suspiró con exagerado deleite. «¿Qué haríamos sin personas como Camila, siempre dispuestas a servir?» Camila cerró los puños, pero no reaccionó. Sabía que ese era el juego de Victoria. Sabía que lo que quería era verla quebrarse, verla suplicar o explotar en furia. No le daría ese placer. «Si me disculpan, hay cosas más importantes que atender». Y con la poca dignidad que le quedaba, se dio la vuelta y se alejó. Las horas pasaron con una lentitud exasperante. Camila se obligó a concentrarse en su trabajo, en evitar cualquier confrontación, pero la presencia de Victoria y Javier en el mismo espacio la asfixiaba. Eran depredadores que disfrutaban ver a sus presas acorraladas. Mientras supervisaba el servicio de catering, sintió una presencia detrás de ella. Se giró y su corazón se detuvo por un segundo. Sebastián, vestido con un impecable traje negro, con su presencia dominante, observándola con una expresión ilegible. «No deberías estar aquí», dijo con voz baja, sin rastros de emoción. Camila sintió una oleada de rabia. ¿Él tenía derecho a decirle dónde debía estar ahora también? «Estoy trabajando», respondió, alzando la barbilla con orgullo. ¿O acaso mi nuevo jefe ya cambió de opinión? Sebastián entrecerró los ojos. «No quiero problemas». Camila soltó una risa sin humor. «¿Y yo sí?» El silencio entre ellos se hizo espeso, pero antes de que Sebastián pudiera responder, Victoria apareció de la nada, deslizando su brazo por el de su prometido con una sonrisa venenosa. «Amor, no sabía que ya habías llegado». Sebastián se tensó bajo el contacto de Victoria, pero no se apartó. Camila sintió que le faltaba el aire. Ese era el hombre que la había amado. Ahora era un extraño, un hombre que prefería abrazar a su prometida antes que enfrentar lo que había entre ellos. Victoria le lanzó una mirada triunfal y besó la mejilla de Sebastián lentamente, asegurándose de que Camila viera cada segundo del gesto. «Qué lindo es que todos estemos aquí, ¿no crees, Camila? Casi como una gran familia». El corazón de Camila se detuvo ante la ironía de esas palabras, porque, aunque ninguno de ellos lo sabía, esa era su familia. Y la verdad estaba a punto de explotar como una bomba de tiempo. El ambiente en el salón se volvía más denso con cada minuto que pasaba. Camila se sentía atrapada en una jaula de oro, rodeada por gente que la despreciaba, por sombras del pasado que la asfixiaban. Sebastián y Victoria continuaban siendo el centro de atención, rodeados por empresarios, periodistas y socialites. Desde la distancia, Camila los observaba con una mezcla de furia y dolor. Ese hombre que ahora posaba para las cámaras con su prometida, ese mismo hombre que le dedicaba sonrisas falsas a la multitud, era el mismo que una vez le había jurado amor eterno. El estómago de Camila se revolvió. El estrés, el cansancio, la falta de alimento, todo le estaba pasando factura. Respiró hondo y se apoyó contra una de las columnas de mármol. No podía permitirse una debilidad en ese momento, no delante de ellos, pero su cuerpo tenía otros planes.
Un fuerte mareo la golpeó de repente. El suelo pareció tambalearse bajo sus pies. Su vista se nubló y un zumbido sordo invadió sus oídos. Parpadeó varias veces, intentando aferrarse a la realidad. No aquí, no ahora. Pero entonces todo se volvió negro. El sonido de murmullos alarmados la sacó de su inconsciencia. Su cuerpo estaba pesado, como si toneladas de plomo la aprisionaran. El aroma a perfume caro y a licor impregnaba el aire. El evento, Sebastián, Victoria, Javier. Trató de moverse, pero una presión firme en su muñeca la detuvo. «No te levantes todavía». Esa voz, «Sebastián». Camila parpadeó y su visión poco a poco se aclaró. Estaba acostada en un sofá de cuero negro en una de las salas privadas del recinto. Las luces suaves iluminaban su rostro y, a su lado, Sebastián Montero la observaba con una expresión que no supo descifrar. Pero lo que más la desconcertó fue lo que vio en sus ojos. Preocupación, no burla, no indiferencia, preocupación genuina. ¿Qué pasó?», murmuró, intentando incorporarse. Sebastián presionó su hombro con suavidad, obligándola a quedarse recostada. «Te desmayaste». Las palabras resonaron en su mente con pesadez. Desmayarse, delante de todos. El pánico se apoderó de ella. «¡No! ¡No puede ser!». Intentó levantarse de golpe, pero el vértigo la hizo tambalear. Sebastián frunció el ceño y, sin darle tiempo de resistirse, la sostuvo firmemente por los brazos. «Camila, cálmate. Necesitas descansar». El tono autoritario la hizo cerrar los ojos con frustración. Sebastián Montero siempre dando órdenes, pero lo que realmente la inquietaba era otra cosa. ¿Hasta qué punto se había expuesto? Entonces, un sonido de tacones acercándose rompió el momento. Victoria. La mujer irrumpió en la sala con su porte altivo, su vestido dorado brillando bajo las luces. Sus ojos destellaban con malicia, pero su boca estaba curvada en una sonrisa hipócrita. «Amor, ¿cómo está nuestra invitada especial?», preguntó con una dulzura venenosa. Sebastián se puso de pie lentamente, su rostro endureciéndose al instante. «Está bien», respondió en un tono seco. «Solo necesita descansar». Victoria soltó una risa baja. «¿Descansar? ¡Qué dramática, Camila!». Se cruzó de brazos, estudiándola con fingida preocupación. «Pero dime, ¿no será que estás ocultando algo?». Camila sintió el impacto de esas palabras como una daga en el pecho. Victoria sospechaba. Sebastián frunció el ceño, girándose levemente hacia Camila. «¿Qué quiere decir con eso?». Camila sintió que el aire le faltaba. Tenía que salir de ahí, tenía que escapar antes de que la verdad estallara frente a todos. «Nada importante», se apresuró a decir, forzando una sonrisa. «Solo fue un simple mareo». Victoria la miró con diversión, disfrutando de su incomodidad. «¿Estás segura? Porque te ves diferente». Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. Victoria estaba jugando con ella. Y Sebastián. Sebastián la miraba fijamente, como si empezara a atar cabos en su mente. «Creo que ya me siento mejor», anunció Camila, poniéndose de pie con esfuerzo. «No quiero seguir interrumpiendo la noche de nadie». Pero antes de que pudiera moverse, Sebastián sujetó su muñeca con fuerza. «Tú no vas a ninguna parte hasta que estés completamente recuperada». Camila lo miró, sintiendo el latido acelerado de su corazón. No podía dejar que la cuidara, no podía permitir que él se acercara demasiado. Pero era tarde, porque, por primera vez desde que la había visto de nuevo, Sebastián Montero la miraba con algo más que desprecio. La miraba con sospecha. Y lo peor de todo, con un destello de preocupación genuina. El principio del fin había comenzado. Camila sentía la sangre golpearle las sienes mientras Sebastián la sujetaba con firmeza. Su cuerpo aún estaba débil,
pero lo que la mantenía en vilo no era el mareo, sino la forma en que él la miraba. Una mezcla de sospecha, preocupación y algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Victoria, aún de pie en el umbral de la habitación, no disimulaba su satisfacción. Su juego apenas comenzaba. «Sebastián, cariño», murmuró con falsa dulzura, acercándose un poco más. «No entiendo por qué tanta insistencia en cuidar a Camila. Después de todo, ella ya es una mujer adulta, y una que parece guardar más secretos de los que admite». La tensión en la habitación se volvió sofocante. Sebastián se giró hacia su prometida con una expresión pétrea. «¿A qué te refieres, Victoria?». La mujer ladeó la cabeza, fingiendo inocencia. «Oh, nada, amor. Solo que es curioso que nuestra querida Camila haya desaparecido por tanto tiempo y ahora, al regresar, se desmaye en un evento tan importante. No quiero sonar maliciosa, pero he visto ese tipo de desmayos antes». El estómago de Camila se contrajo. No podía ser. Sebastián la miró de reojo, sus labios apretados en una línea tensa. Por primera vez, su mirada reflejaba algo más que indiferencia. Era duda, era una grieta en su coraza. Camila necesitaba salir de ahí. Ahora, se zafó de su agarre con un movimiento brusco y se irguió con la poca dignidad que le quedaba. «Estoy bien. No necesito más atenciones». Victoria entrecerró los ojos, disfrutando cada segundo de la incomodidad de la otra mujer. «Por supuesto, querida». Solo fue un comentario al aire, pero Sebastián no apartó la mirada de Camila. No la creyó, no del todo. El evento continuó sin más incidentes, al menos a los ojos de los invitados. Pero para Camila, la noche había terminado mucho antes de que la última copa de champán fuera servida. Se mantuvo al margen, cumpliendo su trabajo como si su vida dependiera de ello. Y, en cierto sentido, así era. ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10.000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora. Evitar a Sebastián se convirtió en su prioridad, aunque era imposible ignorar su mirada que la seguía de vez en cuando desde el otro lado del salón, como si intentara descifrar un enigma que se le escapaba. Cuando finalmente la velada llegó a su fin, Camila salió al patio exterior buscando un poco de aire fresco. Sentía que había estado conteniendo la respiración toda la noche, pero su alivio duró poco. «No puedes ocultar la verdad para siempre, Camila». El tono sedoso y peligroso la hizo girar de inmediato. Javier Montiel, apoyado contra una de las columnas, con su eterno aire de superioridad, la observaba con una sonrisa ladina. Camila sintió un escalofrío recorrerle la piel. «¿Qué quieres?». Javier se acercó con lentitud, disfrutando su incomodidad. «Oh, vamos. No te hagas la ingenua. Vi la forma en que Sebastián te miraba esta noche. Está empezando a sospechar». Camila tragó saliva. «No sé de qué hablas». Javier soltó una carcajada baja. «No me mientas, preciosa. Yo sé la verdad. Sé que ese hijo que llevas es de Sebastián». El aire se volvió gélido. El corazón de Camila se detuvo. Javier inclinó la cabeza, observándola con diversión. «¿Acaso pensaste que podías esconder algo así de mí? Tengo ojos en todas partes». Camila sintió que las piernas le fallaban. ¿Cómo demonios lo había descubierto? «No tienes pruebas», logró decir con voz temblorosa. Javier sonrió como un lobo acechando a su presa. «No las necesito, pero Sebastián, él sí las querrá». El miedo la invadió. Javier aprovechó su vulnerabilidad y se inclinó más cerca. «Así que te haré una oferta, Camila, una que no podrás rechazar». Ella retrocedió un paso. «No quiero nada de ti». Javier rió. «Ah, pero no se trata de lo que quieres, se trata de lo que necesitas. ¿Recuerdas que te ofrecí dinero antes?
Bueno, ahora la oferta cambia. Camila sintió su estómago revolverse. ¿Qué estás diciendo? Javier la miró fijamente, su sonrisa desvaneciéndose un poco. Déjame entrar en tu vida. Deja que Sebastián crea que el hijo que llevas es mío. El golpe de esas palabras la dejó sin aire. ¿Qué? Javier dio un paso más cerca, su mirada oscura y llena de determinación. Piensa en ello, Camila. Sebastián jamás te perdonará haberle ocultado algo tan grande. Pero si él cree que el niño no es suyo, perderá el interés en ti para siempre. Camila sintió náuseas. Eso es absurdo. Javier se encogió de hombros. Tal vez, pero ¿qué otra opción tienes? El miedo la sofocaba. Si Sebastián descubría la verdad, podría quitárselo. Si aceptaba la propuesta de Javier, Sebastián jamás sospecharía. Piénsalo bien, Camila, porque si no aceptas mi oferta, entonces yo mismo le diré la verdad. El mundo de Camila se tambaleó. Javier le dedicó una última sonrisa antes de desaparecer en la oscuridad de la noche. Camila se quedó ahí, sintiendo cómo el abismo se abría bajo sus pies. Ya no tenía salida. La noche en la Ciudad de México brillaba con las luces de los rascacielos, pero para Camila todo parecía envuelto en sombras. Las palabras de Javier Montiel seguían resonando en su mente como un eco maldito. Si no aceptas mi oferta, yo mismo le diré la verdad a Sebastián. Las manos le temblaban mientras caminaba por las calles, tratando de ordenar sus pensamientos. Su mundo estaba a punto de derrumbarse. Si Sebastián descubría que el hijo era suyo, podría arrebatarlo de sus brazos con el poder que tenía. No dudaría en usar toda su influencia para hacerle la vida imposible. Pero si aceptaba la mentira de Javier, perdería para siempre cualquier chance de que Sebastián la mirara con algo más que desprecio. No había salida. Cuando llegó a su departamento, se dejó caer en el pequeño sofá con la mirada perdida. Ángela, su mejor amiga, la observaba desde la cocina con preocupación. «Camila, ¿qué pasó? Estás pálida». Camila cerró los ojos, sintiendo el cansancio apoderarse de su cuerpo. Javier sabe la verdad. Las palabras salieron de su boca con un hilo de voz, como si decirlas en voz alta hiciera todo aún más real. Ángela se quedó en silencio por un momento. Luego se acercó rápidamente y se sentó junto a ella, sosteniéndole las manos. «¿Cómo lo descubrió?». Camila negó con la cabeza. «No lo sé, pero no importa. Lo que importa es que ahora tiene el poder de arruinarme». Ángela frunció el ceño, claramente sintiendo la gravedad de la situación. «¿Y qué quiere a cambio de su silencio?». Camila tragó saliva. «Que Sebastián crea que el hijo que espero es de él». El aire pareció desaparecer de la habitación. Ángela abrió los ojos con horror. «Eso es una locura». Camila soltó una risa amarga. «Lo sé, pero si no lo hago, Javier le dirá todo a Sebastián, y si eso pasa, lo perderé todo». Ángela se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, claramente tratando de encontrar una solución mejor. «Sebastián no puede quitarte a tu hijo solo porque sí. La ley no funciona así. No si yo tuviera el dinero para pelear contra él en un tribunal. Pero Sebastián Montero no es un hombre cualquiera. Tiene abogados, tiene poder, tiene influencia. Y yo solo tengo miedo». La confesión salió en un susurro, y por primera vez en mucho tiempo, Camila permitió que las lágrimas rodaran por su rostro. Las horas pasaron como un tormento. El amanecer trajo consigo más dudas que respuestas, pero en lo más profundo de su mente, Camila sabía lo que tenía que hacer. No era lo correcto, pero era la única manera de salvar a su hijo. Con las manos temblorosas, tomó su teléfono y marcó un número que jamás pensó que volvería a llamar. La llamada fue atendida en el primer timbrazo. «Camila». La voz de Javier Montiel sonaba como si hubiera estado esperando su decisión.
Camila cerró los ojos, odiándose a sí misma por lo que estaba a punto de hacer. Acepto. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la risa baja y satisfecha de Javier llenó el aire. Sabía que tomarías la decisión correcta. Camila sintió que una parte de su alma se rompía en ese momento. Quiero dejar algo claro, dijo, con toda la fuerza que le quedaba. Esto no significa nada entre tú y yo. Javier suspiró, como si aquella declaración lo divirtiera. Por supuesto, preciosa, solo es un simple acuerdo. Camila sintió ganas de vomitar. Nos vemos mañana, y sin más, colgó. El teléfono resbaló de sus manos y cayó sobre la mesa. Acababa de firmar su propia condena. El día siguiente llegó demasiado rápido. Camila llegó a la oficina de Sebastián más temprano de lo normal, su corazón golpeando contra su pecho. Sabía que no podía cometer errores. Sebastián ya estaba en su oficina cuando ella entró. Su postura era rígida, su expresión indescifrable. «Cierra la puerta», ordenó con voz baja. Camila lo hizo sin protestar y permaneció de pie frente a él. Por un momento Sebastián solo la observó. Sus ojos oscuros la escudriñaban, buscando algo en ella, como si pudiera leer los secretos que escondía. Finalmente se reclinó en su silla y entrelazó los dedos sobre el escritorio. «Quiero una explicación». Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Explicación de qué?». Sebastián la miró con dureza. «Del desmayo de anoche, de lo que Victoria insinuó». Camila sintió su garganta cerrarse. Tenía que ser convincente. Respiró hondo y mintió. «Estoy embarazada». Las palabras parecieron congelar el aire en la habitación. Sebastián no reaccionó de inmediato. Sus labios se apretaron en una línea fina y su mirada se volvió más afilada. «¿De quién?». Camila sintió que su corazón se detenía. Pero antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió abruptamente, y ahí, de pie con una sonrisa satisfecha, estaba Javier Montiel. «¿De mí? Por supuesto». El silencio que siguió fue aterrador. Sebastián se puso de pie de inmediato, sus ojos ardiendo con una furia contenida. «¿Qué demonios haces aquí, Montiel?». Javier sonrió con calma. «Solo vengo a cuidar lo que es mío». Camila sintió el estómago revolverse. El juego había comenzado, y no había vuelta atrás. El silencio en la oficina de Sebastián Montero era una bomba a punto de estallar. Camila sentía el corazón latir con violencia dentro de su pecho. Sus manos temblaban levemente, pero las apretó en puños a ambos lados del cuerpo. Tenía que mantenerse firme. Había elegido esa mentira. Ahora tenía que sostenerla. Javier Montiel se mantuvo de pie con su eterna sonrisa de satisfacción, con la confianza de un hombre que sabía que había ganado, que tenía el control. Pero Sebastián era un volcán al borde de la erupción. Sus ojos oscuros ardían con furia contenida. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza con la que apretaba el borde del escritorio. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, como si en cualquier momento fuera a lanzarse sobre Javier y destrozarlo. Finalmente, Sebastián inhaló profundo y soltó una risa baja, incrédula. «¿Así que, tú?». Sus palabras destilaban desprecio. «¿Tú eres el padre del hijo de Camila?». Javier sonrió con falsa modestia y pasó una mano por el cuello de su camisa, como si se estuviera acomodando después de una larga noche de placer. Cada movimiento suyo era una provocación. «Así es, Montero. Camila y yo, bueno, digamos que nos hemos divertido mucho». La sangre de Sebastián hervía. Su mandíbula se tensó, su mirada se oscureció aún más. «Eres un bastardo». Javier solo se encogió de hombros, disfrutando cada segundo de la rabia de su enemigo. «Puedes llamarme como quieras, pero eso no cambiará los hechos». Camila quiso gritar, quiso detener ese enfrentamiento antes de que se saliera de control. Pero Sebastián ya había cruzado el límite.
Se acercó a Javier con pasos firmes, su presencia imponente llenando la habitación. Por primera vez en mucho tiempo, Camila sintió miedo de lo que Sebastián podría hacer. Si crees que voy a creer esta historia absurda, estás más loco de lo que pensaba. Javier soltó una carcajada. Créelo o no, eso no cambia la realidad. Camila es mía ahora, y ese hijo que espera también. Sebastián perdió el control. Sin previo aviso, su puño voló directo al rostro de Javier. El impacto fue seco, brutal. Javier cayó hacia atrás, golpeando el borde del escritorio antes de desplomarse en el suelo. Camila ahogó un grito y corrió hacia él, no porque le importara Javier, sino porque sabía que Sebastián era capaz de mucho más. ¡Basta!, gritó, interponiéndose entre los dos hombres. ¡Deténganse los dos! Javier se llevó una mano al rostro y escupió sangre al suelo. Pero en lugar de furia, en sus ojos solo había diversión. Vaya, Montero, no sabía que te importaba tanto una mujer que desechaste como basura. Sebastián se tensó aún más. Cada fibra de su ser exigía seguir golpeándolo, pero entonces vio a Camila, y lo que vio en su rostro lo detuvo en seco. Miedo, pero no miedo de Javier, miedo de él. Sebastián sintió una punzada en el pecho, algo oscuro y amargo que lo hizo dar un paso atrás. Camila aprovechó la tregua para girarse hacia Javier. Si quería mantener esta mentira, tenía que hacerlo hasta el final. «Vete, Javier, por favor». Javier la miró por un largo segundo, como si estuviera midiendo su desesperación. Luego sonrió y se puso de pie lentamente, sacudiéndose el polvo del traje. «Por supuesto, mi amor. No quiero alterarte». Camila sintió náuseas. Javier se giró hacia Sebastián, con una expresión de triunfo. «Nos vemos, Montero. Cuando quieras repetir la pelea, me avisas». Y con esa burla final salió de la oficina. El silencio que quedó entre Sebastián y Camila fue aún más aterrador que la discusión. Sebastián pasó una mano por su cabello, frustrado, aún respirando con dificultad. «Dime la verdad». Camila sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Sebastián se acercó un paso más, con los ojos clavados en los suyos. «Dímelo, Camila. ¿Ese hijo es mío?» Camila sintió que las lágrimas amenazaban con caer. No podía decir la verdad. No ahora. No cuando ya había elegido el camino de la mentira. Desvió la mirada y murmuró con la voz quebrada. «No, Sebastián, no es tuyo». Sebastián cerró los ojos por un instante, como si aquellas palabras lo hubieran atravesado como un puñal. Cuando los abrió, ya no había rabia. Solo había algo peor, vacío. «Entonces, no tienes nada más que hacer aquí». Camila sintió que el aire le faltaba. «Sebastián», él se giró hacia la ventana, dándole la espalda. «Fuera». Las lágrimas rodaron por su rostro, pero no dijo nada más. Tomó su bolso y salió de la oficina con el corazón hecho pedazos. Mientras las puertas del elevador se cerraban, una certeza la golpeó como un relámpago. Acababa de perder a Sebastián para siempre, o al menos eso creía. Los días siguientes fueron un tormento silencioso para Camila. Había pensado que, al sostener la mentira, protegería a su hijo y podría seguir adelante. Pero no había previsto el peso insoportable de su decisión. Desde aquella confrontación con Sebastián en su oficina, no habían vuelto a dirigirse la palabra. Era como si ella hubiera dejado de existir para él. En la empresa, Sebastián se encargó de demostrar que su indiferencia era absoluta. Ya no la miraba, ya no la llamaba a su oficina, ya no le daba órdenes directas. Era como si su presencia fuera un error, un borrón en la historia de su vida. Y lo peor era que Camila no podía hacer nada para cambiarlo. Las miradas curiosas en los pasillos, los murmullos entre los empleados, la forma en que algunos compañeros la miraban con lástima y otros con desprecio, todo era un recordatorio de que su reputación había sido destrozada, y quien más disfrutaba de eso
Era Victoria Santamaría. Cada vez que se cruzaban, Victoria la miraba con esa sonrisa triunfal, como un depredador saboreando su victoria. Como si el simple hecho de que Sebastián la ignorara fuera su obra maestra. Camila lo soportaba, porque no tenía opción, pero cada día que pasaba era una tortura. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en su escritorio, recibió un mensaje en su teléfono. Era de Javier Montiel. Tenemos que hablar. Te espero en el Hotel Águila Dorada, habitación 403. No tardes. Camila sintió un escalofrío. No quería verlo, pero ahora estaba atada a él. Suspiró, tomó su bolso y salió de la empresa sin despedirse de nadie. El Hotel Águila Dorada era un lugar de lujo, discreto, el tipo de sitio donde se cerraban negocios turbios y se ocultaban secretos sucios. Camila cruzó el lujoso vestíbulo con el corazón acelerado. Cada paso que daba hacia esa habitación era un recordatorio de lo lejos que había llegado y de lo atrapada que estaba. Cuando llegó a la puerta 403, golpeó suavemente. La puerta se abrió casi de inmediato, revelando a Javier, vestido con un traje perfectamente ajustado, con esa sonrisa arrogante que la hacía querer huir. «Pasa», ordenó haciéndose a un lado. Camila entró con pasos tensos. El aire dentro de la habitación parecía más pesado. «¿Qué quieres, Javier?», preguntó sin rodeos. Javier cerró la puerta y la observó con calma. «Quiero asegurarme de que sigues cumpliendo tu parte del trato». Camila sintió un nudo en la garganta. «Ya lo estoy haciendo». Sebastián cree en la mentira. Javier sonrió con satisfacción. «Sí, pero no basta con que lo crea. Quiero que sufra». El estómago de Camila se revolvió. «¿Por qué?», susurró sin entender. Javier se acercó lentamente, con una mirada oscura. «Porque Sebastián Montero destruyó mi familia». Camila frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». Javier tomó una copa de whisky de la mesa y la giró entre los dedos, como si estuviera saboreando cada palabra que iba a decir. «Mi padre era un hombre poderoso. Tenía negocios con los Montero, pero Sebastián y su familia lo traicionaron. Le quitaron todo y lo dejaron en la ruina». Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía nada de esa historia. «Él se quitó la vida», continuó Javier, con un brillo peligroso en los ojos. «Y desde ese día juré que Sebastián Montero pagaría por lo que hizo». Camila sintió un peso aún mayor caer sobre sus hombros. «¿Y yo qué tengo que ver en esto?». Javier la miró fijamente. «Tú eres mi arma, la mujer que lo hará sufrir más de lo que jamás ha sufrido». Camila sintió náuseas. «Esto nunca fue sobre mí, ¿verdad?». Javier sonrió con cinismo. «No, preciosa, tú solo eres la herramienta perfecta para mi venganza». Camila sintió el impulso de salir corriendo, pero ya no había escapatoria. Mientras tanto, en su oficina, Sebastián Montero no lograba concentrarse. Las palabras de Camila aquella mañana seguían resonando en su mente. «No es tuyo». No había razón para que dudara de ella. Camila no tenía por qué mentirle, pero algo dentro de él no le permitía aceptarlo. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la forma en que ella lo había mirado antes de responder, el temblor en su voz, la sombra de miedo en su mirada. Algo no cuadraba, y si había algo que Sebastián Montero odiaba, era no tener el control. Cerró el expediente que tenía frente a él y se levantó con decisión. «Camila Ortega, voy a descubrir la verdad, y cuando lo hiciera nadie lo detendría, ni siquiera ella». El viento nocturno de la Ciudad de México golpeaba con fuerza las ventanas del apartamento de Camila, pero ella apenas lo notaba. Su mente era un torbellino. Javier Montiel acababa de confesarle que ella no era más que un peón en su juego de venganza, que la había manipulado con una mentira que ya no podía deshacer. Sebastián era su verdadero objetivo.
Camila se abrazó a sí misma, sintiendo cómo el miedo la consumía. Todo había salido mal. Había pensado que mentir sobre la paternidad de su hijo la protegería, pero ahora se daba cuenta de que solo la había puesto en el centro de una guerra que no le pertenecía. Al día siguiente, en Montero Corporation, Sebastián caminaba con paso firme por los pasillos de su imperio. La incertidumbre lo carcomía por dentro. Nunca había sido un hombre de dudas. Nunca había permitido que nadie lo engañara. Pero con Camila, todo era diferente. Cada vez que recordaba sus palabras, su estómago se revolvía con una mezcla de rabia y algo más peligroso, sospecha. ¿Por qué mentiría?, se preguntó en voz baja, deteniéndose frente a los ventanales de su oficina. Porque en el fondo, algo en su instinto le decía que ella estaba escondiendo algo. Sebastián sacó su teléfono y marcó un número sin pensarlo 2 veces. «Necesito información sobre Javier Montiel, todo lo que encuentres». El detective privado al otro lado de la línea asintió. ¿Algo en específico? Sebastián apretó la mandíbula. Quiero saber todo sobre su relación con Camila Ortega. Colgó la llamada y cerró los puños con fuerza. Si Camila estaba mintiendo, lo descubriría, y cuando lo hiciera, no habría escapatoria para ella. Las siguientes horas fueron un tormento para Camila. En la oficina, el ambiente era pesado, tenso. Sebastián no le había dirigido la palabra en todo el día, pero podía sentir su mirada sobre ella. Era como si la estuviera evaluando, como si estuviera esperando el momento exacto para atacarla, y eso la aterrorizaba. Porque si Sebastián llegaba a descubrir la verdad, la destruiría. Esa misma noche, en una de las residencias más exclusivas de la ciudad, Victoria Santamaría disfrutaba de una copa de vino frente a la chimenea de su enorme sala. Una sonrisa felina se dibujó en sus labios cuando vio el mensaje en su teléfono. El señor Montero pidió investigar a Montiel y Camila. Parece que no cree en su historia. Victoria entrecerró los ojos. Lo sabía. Desde el principio había sospechado que la historia de Camila tenía grietas, y ahora Sebastián también comenzaba a notarlas. Victoria mordió su labio con deleite. Solo era cuestión de tiempo antes de que todo explotara, y cuando eso pasara, ella estaría lista para recoger los pedazos. El silencio en la oficina de Sebastián Montero era sepulcral. El reloj marcaba casi la medianoche, pero él seguía ahí, revisando documentos que no lograban captar su atención. Su mente estaba en otro lugar, o mejor dicho, en otra persona. Desde que Camila había dicho esas palabras que le retumbaban en el pecho, su mundo se había vuelto una maraña de dudas. No es tuyo, no debía importarle, no debía afectarle, pero lo hacía, porque algo en esa historia no cuadraba. Sebastián no era un hombre que aceptara las cosas sin pruebas, y esta vez no sería la excepción. Su teléfono vibró sobre el escritorio. Era un mensaje del detective que había contratado. «Tengo información. Le enviaré los primeros hallazgos en la mañana». Sebastián apoyó los codos sobre el escritorio y se frotó el rostro con ambas manos. En la mañana no podía esperar tanto, porque con cada minuto que pasaba, su desconfianza se volvía obsesión. Mientras tanto, en su pequeño apartamento, Camila se revolvía en la cama, incapaz de dormir. El peso de la mentira que cargaba la estaba consumiendo. Cada mirada de Sebastián, cada instante en su presencia, se sentía como un castigo. Quería creer que había tomado la decisión correcta, que al mantener su secreto estaba protegiendo a su hijo. Pero cada vez que cerraba los ojos, soñaba con la verdad, con Sebastián sosteniendo a su bebé en brazos, con sus labios pronunciando su nombre con ternura, con el amor que alguna vez creyó posible, y cuando despertaba, solo encontraba vacío. A la mañana siguiente, Sebastián llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Su secretaria dejó sobre su escritorio un sobre sellado. Era del detective,
Con el pulso acelerado, lo abrió. Las primeras páginas contenían información básica sobre Javier Montiel, nada que no supiera ya, negocios turbios, contactos peligrosos, ambición desmedida, pero cuando pasó la página, su cuerpo se tensó. Había fotos de Javier con Camila. Algunas eran recientes, de su encuentro en el hotel, pero lo que realmente hizo que el corazón de Sebastián se detuviera fueron las fotos antiguas. Fotos de hace más de un año. Fotos de Camila y Javier juntos, tomados de la mano, besándose. La visión de Sebastián se nubló de ira, sintió como algo dentro de él se rompía. La sospecha que lo había atormentado se convirtió en una certeza dolorosa y venenosa. Camila lo había engañado, siempre. Y ahora ella y Javier se burlaban de él, fingiendo que todo esto había sido casualidad. Golpeó el escritorio con fuerza, haciendo que algunos papeles cayeran al suelo. No podía permitir que esto siguiera así, no sin enfrentarse a ella. Cuando Camila llegó a la empresa, no había dado ni 3 pasos dentro del edificio cuando sintió una mano fuerte sujetarla del brazo. Sebastián. Antes de que pudiera reaccionar, él la arrastró hacia un pasillo menos transitado y la acorraló contra la pared. Su mirada era un incendio. ¿Cómo pudiste hacerlo? Camila sintió que el aire le faltaba. ¿De qué estás hablando? Sebastián dejó escapar una risa sin humor. No sigas mintiendo, Camila, lo sé todo. Sacó las fotos del bolsillo de su chaqueta y las dejó caer frente a ella. Camila sintió que el mundo se le iba de las manos. Miró las imágenes con el corazón golpeándole el pecho. Las fotos antiguas con Javier, las más recientes, del hotel. Todo había sido perfectamente armado. Una trampa. Esto no es lo que parece. Sebastián se inclinó sobre ella, sus ojos llenos de furia. ¿De verdad vas a seguir negándolo? ¿Vas a seguir jurando que ese hijo no es mío cuando claramente has estado con Montiel todo este tiempo? Camila sintió que el miedo la paralizaba, porque la verdad y la mentira se habían enredado de tal forma que ya no podía salir de ahí, no sin perderlo todo. Mientras tanto, en una lujosa mansión al otro lado de la ciudad, Victoria Santamaría observaba su teléfono con una sonrisa satisfecha. Las fotos que Sebastián había recibido eran obra suya. No había sido difícil conseguir imágenes antiguas de Camila y Javier. No había sido complicado hacer que pareciera que su encuentro en el hotel había sido algo más que una amenaza velada. Ahora solo tenía que esperar, porque pronto Camila Ortega estaría fuera de sus vidas para siempre. El aire en la oficina de Sebastián Montero era denso, sofocante. El hombre que una vez lo había controlado todo, que nunca permitía que las emociones lo dominaran, ahora estaba atrapado en una tormenta de ira y traición. Frente a él, Camila temblaba. Las fotos que había recibido quemaban en su mente como un veneno. Imágenes de ella con Javier Montiel, pruebas de que todo había sido una farsa, de que, mientras él se torturaba con dudas, ella había estado conspirando con su peor enemigo. Sebastián no podía aceptarlo. No quería aceptarlo, pero cada vez que miraba su rostro, la furia se mezclaba con algo aún más peligroso: dolor. Dime la verdad. Su voz era un filo de navaja. Camila tragó saliva, sintiendo el abismo bajo sus pies. No podía seguir huyendo, pero antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Victoria Santamaría entró con su elegancia habitual, con una sonrisa cuidadosamente ensayada. Ella lo había planeado todo. «Amor, ¿todo bien? Me dijeron que estabas alterado». Sebastián cerró los ojos por un instante, como si necesitara controlar su furia. «No es un buen momento, Victoria». Pero ella ya había visto las fotos. Las recogió del suelo y las observó con fingida sorpresa. «¡Qué escándalo!», susurró.
Sebastián, no puedo creer que hayas confiado en ella. Camila sintió su estómago revolverse. Victoria disfrutaba cada segundo de su desgracia. La mujer se giró hacia ella con una mirada afilada. Sabes, Camila, siempre sospeché que escondías algo, pero esto es peor de lo que imaginé. Camila apretó los labios. No podía seguir callada. Sebastián, escúchame, pero él levantó la mano, deteniéndola en seco. No quiero escucharte más. Las palabras fueron un golpe en el pecho. Camila sintió que todo se derrumbaba. Sebastián tomó aire y se giró hacia Victoria. Déjanos solos. Victoria frunció el ceño, pero asintió. Claro, amor, pero si necesitas algo, ya sabes que siempre estoy aquí. Y con una última mirada de satisfacción a Camila, salió de la oficina. Sebastián la miró fijamente, con los ojos oscuros llenos de tormento. ¿Por qué, Camila? ¿Por qué me hiciste esto? Camila sintió su garganta cerrarse. ¿Por dónde empezar? La mentira la había protegido, pero ahora era una jaula. Sabía que, si hablaba, podría perderlo todo. Pero si no lo hacía, lo perdería para siempre. Porque tenía miedo. Sebastián se tensó. Camila sintió las lágrimas subir a sus ojos, pero no las dejó caer. Porque sabía que si descubrías la verdad, harías todo lo posible por alejarme de mi hijo. Sebastián pareció quedarse sin aire. ¿De qué estás hablando? Camila cerró los ojos con fuerza. Y entonces lo dijo. Ese hijo es tuyo. Las palabras llenaron la habitación como un trueno. Sebastián se quedó inmóvil, como si el mundo se hubiera detenido. Camila sintió que su corazón latía con tanta fuerza que dolía. El silencio se alargó, pesado, insoportable. Finalmente, Sebastián se movió. Se acercó a ella tan lentamente que cada paso retumbó en su pecho. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la tomó del rostro con ambas manos, obligándola a mirarlo. Dilo otra vez. Camila tragó saliva, sintiendo el ardor de sus lágrimas. Nuestro hijo, Sebastián, es tuyo. La respiración de Sebastián se agitó. Había imaginado muchos escenarios, muchas posibilidades, pero nunca esto. Nunca que ella hubiera guardado un secreto tan grande. Su hijo, su sangre, su mundo pareció colapsar. Sebastián se apartó de golpe, como si necesitara aire, como si no pudiera procesarlo. Camila lo observó con miedo. ¿Qué haría ahora? ¿Cuánto tiempo lo supiste? Su voz era baja, peligrosa. Desde el principio. Sebastián soltó una carcajada amarga. ¿Desde el principio? ¿Y me lo ocultaste? Camila sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Tenía miedo, Sebastián. Miedo de que me lo quitaras. Sebastián negó con la cabeza, pasando una mano por su cabello, frustrado. No puedo creerlo, Camila. No puedo creer que hayas sido capaz de algo así. Su furia era palpable, pero debajo de ella había algo más, un dolor profundo, una traición que no sabía si podría perdonar. Sebastián la miró por última vez, con el corazón roto. No quiero volver a verte. Camila sintió su alma romperse, pero no protestó. Sabía que lo había perdido, que su mentira lo había destrozado, y que ahora su historia no volvería a ser la misma. Desde la puerta entreabierta, Victoria observó todo con una sonrisa de triunfo. Sebastián podría saber la verdad ahora, pero eso no significaba que Camila había ganado. No todavía. Porque Victoria aún tenía un último movimiento por hacer. Y esta vez, Camila no tendría escapatoria. El aire en la oficina de Sebastián Montero seguía cargado de un peso insoportable. La verdad había salido a la luz, pero no había traído alivio. Camila se quedó de pie, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba ante la mirada helada de Sebastián. El hombre que alguna vez la había amado, ahora solo la veía como una traidora.
La herida de la mentira era profunda, demasiado profunda, y aunque Sebastián ahora sabía que aquel hijo era suyo, su dolor no se disipaba. «Vete, Camila». Su voz sonó cortante, sin espacio para discusión. Camila sintió su pecho apretarse, pero no podía hacer nada, porque lo había perdido, porque, aunque la verdad estaba sobre la mesa, el daño ya estaba hecho. Sin decir una palabra más, recogió sus cosas y salió de la oficina con los ojos empañados. Y cuando las puertas del elevador se cerraron tras ella, supo que aquel había sido el adiós más doloroso de su vida. Sebastián se quedó en su oficina, sintiendo un vacío helado en su interior. Su hijo. Camila le había ocultado a su propio hijo. Golpeó la mesa con fuerza, pero el dolor en sus nudillos no se comparaba con el que sentía en el pecho. ¿Cómo se suponía que seguiría adelante después de esto? Pero entonces la puerta se abrió de golpe. Victoria Santamaría entró con la misma elegancia calculada de siempre, aunque esta vez, en su mirada, había algo más. Ansiedad. Sebastián la miró con dureza. «No tengo tiempo para ti, Victoria», pero ella no se movió. «Tienes que escucharme, Sebastián. ¿Hay algo más que necesitas saber?» Sebastián cerró los ojos, exasperado. «¿Qué más podrías decirme?» Victoria apretó los labios y deslizó un sobre su escritorio. «Esto». Sebastián frunció el ceño y tomó el sobre con desconfianza. Lo abrió y encontró un informe médico. Pero cuando lo leyó, su sangre se heló. «No puede ser». Victoria sonrió, satisfecha. «Así es, amor. Camila no solo te mintió, también te traicionó con Montiel mucho antes de lo que creías». Sebastián sintió que todo giraba a su alrededor. Era imposible, pero los documentos eran claros. Camila y Javier Montiel habían estado juntos durante meses antes de su separación. Sebastián sintió un golpe de náuseas. ¿Todo había sido una mentira? Pero algo en su interior lo hizo detenerse. Algo no encajaba. Tomó el informe y lo miró con más atención. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó, su voz ahora más fría que nunca. Victoria se tensó levemente. «Eso no importa. Lo que importa es que...» Pero Sebastián levantó la mirada, y sus ojos ardían con una furia nueva. «Claro que importa». Victoria intentó mantener la compostura, pero Sebastián ya estaba cruzando la habitación, tomando su teléfono. Marcó un número. «Necesito verificar un documento. Ahora». Victoria sintió el sudor frío recorrer su espalda. No, esto no debía estar pasando. Pero Sebastián ya estaba recibiendo la confirmación del otro lado de la línea, y entonces, cuando colgó, la miró con una rabia que Victoria nunca había visto antes. «¿Falsificaste esto?» Victoria se quedó sin palabras. Sebastián se acercó a ella lentamente. «Siempre supe que eras manipuladora, pero nunca pensé que llegarías tan lejos». Victoria intentó recuperar el control. «Sebastián, yo solo...» «Sal de mi oficina». Su voz fue un filo de acero. Victoria sintió un escalofrío. Sebastián sabía la verdad, y ahora ella lo había perdido todo. Camila caminaba sin rumbo fijo por las calles de la ciudad. La lluvia comenzaba a caer, mojando su piel, pero ella no se detuvo. No tenía a dónde ir. Había perdido su trabajo. Había perdido a Sebastián. Había perdido la única oportunidad de ser feliz. Pero entonces un auto negro se detuvo frente a ella. La puerta se abrió. Javier Montiel. «¡Sube!», ordenó con su tono de siempre. Camila negó con la cabeza. «No tengo nada que hablar contigo». Pero Javier sonrió con suficiencia. «Creo que sí, porque si Sebastián ya sabe la verdad, entonces tú y yo estamos en problemas». Camila sintió su cuerpo paralizarse. «¿De qué estás hablando?». Javier bajó del auto y se acercó a ella, susurrando con veneno en su voz.
Sebastián nunca perdona a quienes lo traicionan, y ahora que sabe que le mentiste... Camila sintió un escalofrío, pero entonces una nueva voz interrumpió la escena. «Aléjate de ella, Montiel». El corazón de Camila casi se detuvo. Sebastián estaba allí, bajo la lluvia, con la mirada más intensa que había visto jamás. Javier sonrió, como si hubiera estado esperando ese momento. «Vaya, Montero, ¿no me digas que sigues creyendo en ella?» Sebastián ignoró la provocación y se acercó a Camila. Ella lo miró, con el alma en los ojos. «Sebastián». Él respiró hondo. «Nos engañaron». Camila frunció el ceño, confundida. «¿Qué?» Sebastián miró a Javier con desprecio. «Victoria falsificó los documentos. Todo lo que creí sobre ti y Montiel era mentira». El mundo de Camila se tambaleó. Javier maldijo entre dientes. «Sebastián, no seas ingenuo». Pero Sebastián ya no lo escuchaba. Solo veía a Camila, a la mujer que había perdido por una mentira, a la mujer que amaba. Camila sintió su corazón desbocarse, pero el miedo aún estaba ahí. «¿Me crees?», susurró, con la voz quebrada. Sebastián acarició su rostro con una ternura infinita. «Sí». Camila cerró los ojos y por primera vez en meses lloró de alivio. Sebastián la abrazó con fuerza, sosteniéndola como si nunca más fuera a soltarla. Y bajo la lluvia, en medio de una ciudad que nunca dormía, se besaron, un beso lleno de todo lo que habían perdido, de todo lo que había dolido y de todo lo que, a pesar de todo, aún quedaba por vivir. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10.000 suscriptores.